y les voy a invitar a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias en esta mañana por toda la tecnología y recursos que tú nos provees para poder seguir reunidos, incluso en medio de esta crisis que estamos viviendo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú también estás proveyendo a las familias que necesitan de tu ayuda en estos días, Señor. Te damos gracias porque tú nos has provisto principalmente salvación en Jesucristo y nos provees de tu palabra para poder encontrar aliento, ánimo y edificar nuestras vidas y glorificar tu nombre cada día, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tú ilumines el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos esté guiando. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a entonces comenzar con este estudio. Y antes simplemente un pequeño comentario. He notado que en esta transmisión el internet no ha estado muy estable. He notado que ha habido unos pequeños cortes. No sé qué está pasando con la conexión de internet hoy día. Tal vez está un poco saturada. Entonces esperemos que no haya cortes inesperados durante el sermón. Y si es que hubiera algún corte, bueno, seamos pacientes y esperemos a que se reconecte. Bien, entonces hoy vamos a continuar con el estudio de Gálatas. Como tienen ahí en sus pantallas, el pasaje que nos toca hoy es Gálatas capítulo 3, los versículos del 6 al 8. Y para comenzar a reflexionar en este pasaje, antes de leerlo, quisiera que nos imaginemos que estamos ante un juzgado, ante un juez. Y de repente está terminando el juicio y el juez con su martillo da el veredicto final. Y dice, eres declarado culpable. ¿Qué haríamos? Si fuera ese el caso de que nos ocurre eso y un juez nos declara culpables, ¿qué podemos hacer para poder ser nuevamente declarados justos? ¿Qué podríamos hacer? Estaba leyendo las noticias y encontré un artículo de la semana pasada de Página 7 que decía que con las nuevas medidas de flexibilización de la cuarentena, a partir del día lunes, iban a comenzar a cobrar multas a las personas que no estén usando barbijo. Y la multa es 587 bolivianos, y si es que la persona no estuviera en posibilidades de poder pagar esta multa, entonces se le va a mandar a hacer trabajo comunitario. Y bueno, entonces dentro de la flexibilización y las nuevas medidas a partir de mañana, si es que somos declarados culpables ante la ley de infringir esta medida, para ser declarados justos nuevamente, lo que tenemos que hacer entonces es pagar una multa o hacer trabajo comunitario. Pero ¿qué pasaría si nuestra ofensa va mucho más allá que salir sin barbijo? ¿Qué tal incluso si el ofendido no es el gobierno municipal o no es el gobierno nacional, sino que tal vez el ofendido es Dios? ¿Qué haríamos si el ofendido es el creador del universo y nuestra ofensa es haberle dado la espalda? Nuestra ofensa es haberle desobedecido. Y bueno, eso es lo que ha ocurrido. La humanidad ha desobedecido al Señor y le ha dado la espalda a su creador. Entonces, el juez ha dado su veredicto y ha dicho, culpables. ¿Qué hacemos para ser declarados justos ante Él? Y esa es la pregunta que vamos a intentar responder a lo largo de este sermón y de este estudio de Gálatas en esta mañana. Ahora sí, vamos a leer este pasaje, Gálatas capítulo 3, los versículos del 6 al 8.
Tengo acá el pasaje en pantalla. Ustedes siéntanse en la libertad también de buscar sus Biblias si gustan. Y la versión de la Biblia que yo utilizo es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Este pasaje entonces dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este pasaje habla justamente del tema de la justificación, de ser declarado justo ante Dios. Y en base a este pasaje, a la luz de estos versículos que acabo de leer, vamos a ver dos cosas acerca de esta justificación, acerca de ser declarado justo ante Dios. Vamos a ver ser declarado justo solo por fe y ser declarado justo sin fronteras ni barreras. Esos son los dos puntos que quiero que analicemos en el sermón de hoy día. Y tal vez simplemente para entrar un poquito en contexto, voy a recordarles algunas cosas en cuanto a esta epístola, porque la anterior semana hemos tomado una pausa en este estudio, entonces vamos a entrar un poquito en ritmo nuevamente. Y en esta epístola de Gálatas, Pablo escribe porque había un problema que estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia. Había personas que hemos estado llamando los judaizantes, que se metieron en estas iglesias de la región de Galacia y estaban predicando un mensaje torcido, un evangelio torcido, que básicamente decía, si quieres ser cristiano, está bien, tienes que tener fe en Jesús, pero además de esto, tienes que circuncidarte y tienes que guardar la ley de los judíos. Entonces Pablo escribe esta epístola a estas iglesias para poder corregir esto y para poder hacer una defensa del verdadero evangelio por gracia, de la salvación por gracia solo por fe en Jesús. Entonces, en ese sentido, este pasaje es parte de esa defensa y comienza explicando justamente lo que es nuestra primera parte, que estamos viendo declarados justos solo por fe en Jesús, nada más. Estos judaizantes, estas personas que estaban predicando este falso evangelio en la región de Galacia, ellos básicamente decían lo siguiente, decían, nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Nosotros somos justos ante Dios porque nos hemos circuncidado, nosotros somos justos ante Dios porque guardamos la ley, y ustedes, si quieren ser cristianos, justos y rectos ante Dios, tienen que también circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, para ser declarados justos. Entonces, Pablo corrige ese error y por eso en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo está citando a Génesis. Está citando Génesis 15, 6. Este relato de Génesis es cuando el Señor confirma su promesa a Abraham. Y Abraham creyó en la promesa del Señor. Abraham creyó en la promesa del Señor y esta fe que Abraham depositó en el Señor le fue contada por justicia. Abraham no trabajó duro para ganarse la bendición de Dios. Abraham no se circuncidó ni guardó la ley para ser declarado justo. Solo creyó. De hecho, la circuncisión y la ley vinieron mucho después de esto que está citando Pablo acá, de Génesis 15. Abraham solo creyó en Dios. Solo creyó que Dios iba a cumplir lo prometido y eso fue lo que le fue contado por justicia. Solo por fe. La circuncisión fue dada más adelante como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17. Entonces, los judaizantes estaban cometiendo un error grave al pretender que los cristianos se circunciden para ser declarados justos o para ser salvos. Es solo por fe. Entonces Pablo
Continúa este argumento en el versículo 7 y dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos y obviamente los judaizantes también se consideraban hijos de Abraham, es decir, se consideraban el pueblo de Dios verdadero y el pueblo de Dios legítimo porque eran circuncidados y porque habían guardado la ley, etc. Pero Pablo les hace recuerdo de una manera similar a la que Jesús también les hizo recuerdo a los judíos. Aquella vez que Jesús en Juan capítulo 8 estaba hablando con judíos que se jactaban de ser hijos de Abraham. Pablo está tomando este mismo argumento y básicamente está diciendo que los verdaderos hijos de Abraham no son los circuncidados, no son los que guardan la ley de los judíos. El argumento de Pablo aquí es que los verdaderos hijos de Abraham, es decir, el verdadero pueblo de Dios, está formado por todas aquellas personas que tienen fe. Todos aquellos que son de fe, según el versículo 7. Solo así, solo por medio de la fe en Jesucristo, es que somos adoptados dentro del pueblo de Dios. Somos insertados dentro del pueblo de Dios, solo por la fe. Declarados justos solo por fe. Y antes de seguir explicando y elaborando las ideas de este pasaje, creo que vale la pena hacer un pequeño paréntesis explicando por qué es que podemos ser declarados justos solo por fe. ¿Por qué? Y vamos a ir un poquito más adelante en Gálatas. Quisiera que por un momento vean en sus Biblias Gálatas 3, los versículos 13 al 14. Dice así. Gálatas 3, 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús sea bendición, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora, no quiero adelantarme al sermón de la siguiente semana. Este pasaje es parte de lo que vamos a estudiar la siguiente semana, pero simplemente quiero explicar una idea que creo que es muy importante para entender esto de ser declarado justo ante Dios. Este pasaje que les he leído, que vamos a estudiar a fondo la siguiente semana, nos habla de que Jesús se hizo maldición por nosotros. Dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Jesús, cuando fue crucificado, se hizo maldición por nosotros. Ahí estaba habiendo un intercambio. Hubo un intercambio donde el justo, Jesús, el justo, fue castigado en lugar de los injustos. Ese es el intercambio que ocurrió en la cruz. Entonces, los injustos creemos en Él, que fue crucificado y castigado en nuestro lugar, y por esa fe en Él podemos ser declarados justos ante Dios por ese intercambio que ocurrió en la cruz. Solo por fe, sin aumentar nada más. Y bueno, Jesús no se quedó ahí en la cruz, sino que resucitó al tercer día y venció al pecado, venció a la muerte. Entonces, esta obra perfecta de Cristo, ese intercambio hermoso que ocurrió, es la base de nuestra justificación. Entonces, simplemente así entre paréntesis, quería explicar eso de por qué es que podemos ser declarados justos ante Dios. Bien, entonces, quisiera que continuemos en este sermón y en la explicación de este pasaje de Gálatas que nos toca. Saben, a lo largo de toda mi vida he escuchado comentarios como el siguiente. Y estoy seguro que también muchos de ustedes han escuchado cosas similares o tal vez alguno de nosotros pensaba así en algún momento. De personas que dicen, todavía no puedo ser cristiano. ¿Por qué? Todavía me falta dejar este pecado u otro pecado. Todavía no puedo hacerme cristiano. ¿Por qué? Porque todavía me falta hacer esto o hacer esta otra cosa o cumplir esto o esta otra cosa.
De alguna manera, nosotros los cristianos hemos comunicado al mundo, o tal vez el mundo ha malentendido nuestro mensaje, de que las personas, para ser declaradas justas ante Dios, tienen que primero hacer algo. Eso está mal, ese es el error de los judaizantes. El pensar de que uno, para ser cristiano, primero tiene que dejar sus pecados, es un error. El pensar que uno, para ser cristiano, primero tiene que hacer ciertas cosas, es un error. Ese es el error que está corrigiendo Pablo acá en Gálatas. El pensar que uno, para ser cristiano, primero tiene que conformarse a un estándar de religiosidad impuesto por los hombres, es un error. Uno es declarado justo ante Dios solo por la fe. La justificación es solo por fe. Y eso vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Y Pablo nos cita acá el ejemplo de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Pensando en esto, estaba recordando muchas de las veces que a lo largo de toda mi vida tuve la oportunidad de acompañar a personas de la iglesia a la sala de urgencias del Hospital de Clínicas. Los que alguna vez han ido a la sala de urgencias del Hospital de Clínicas saben que esta sala de emergencias puede llegar a ser un tanto caótica. Y bueno, una de esas veces, yo recuerdo que tenía, creo, unos 16 años, tal vez, 17 años, y estaba acompañando a un líder de la iglesia y con esta persona estábamos ayudando a una persona indigente que necesitaba ser atendida de urgencia. Entonces llevamos a esta persona a la sala de urgencias del Hospital de Clínicas y esa fue la primera vez que yo fui a esa sala de urgencias. Y bueno, como les decía, para los que han ido a esa sala de urgencias, a veces es un caos, ves gente hasta en el piso, ves todo tipo de accidentes. Y cuando yo entré esa primera vez a esa sala de urgencias, recuerdo que quedé choqueado, porque cerca de mí, en los asientos, en la sala de esperas, por así decirlo, estaba una persona totalmente ensangrentada, así, toda la cabeza estaba cubierta en sangre. Y bueno, como adolescente que era yo, quedé impactado. Era la primera vez en mi vida que yo veía algo así, una persona cubierta totalmente de sangre. No sé qué tipo de accidente habrá tenido esta persona, pero así son las salas de emergencias, especialmente una sala de emergencias como el Hospital de Clínicas. Tú ves personas cubiertas de sangre, personas con los brazos, las piernas rotas, muchas veces ves gente hasta en el piso esperando para ser atendidos. Y saben, de todas, aquella vez y de las otras veces que tuve la oportunidad de ir a esta sala de urgencias, hay algo que jamás vi. Jamás vi a alguien que se acerque a aquel ensangrentado y le diga, ¿sabes qué? Estás muy sucio. ¿Por qué no vas y te bañas y vuelves a la sala de urgencias cuando te hayas quitado toda esa sangre de encima? ¿Sabes? Tu sangre está manchando los asientos de la sala de emergencias. ¿Por qué no vas a tu casa, te das un baño y vuelves a la sala de urgencias cuando estés más limpiecito? Eso jamás ha ocurrido. Porque una sala de urgencias, una sala de emergencias, es para que la gente llegue tal y como está. Cuando alguien llega a la sala de urgencias, uno no puede decirle que primero cumpla ciertos requisitos, que primero se bañe, que primero se asee o que primero se ponga presentable. No. Una sala de urgencias debe aceptar a las personas tal y como están. Y así tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que aceptar a las personas tal y como están, especialmente si entendemos que uno es declarado justo ante Dios solo por la fe en Jesús. Entonces no podemos demandar de las personas que cumplan con nuestros estándares de religiosidad antes de convertirse al Señor, antes de ser cristianos. Es importante recordar este mensaje de la justificación solo por fe. Bien, entonces hasta ahí creo que está claro el mensaje de la justificación por fe. Vamos a continuar con la segunda parte de este sermón y vamos a hablar de una justificación sin fronteras ni barreras.
Esa es la segunda parte de este sermón. Una justificación, declarados justos ante Dios sin fronteras ni barreras. Las iglesias de esta región de Galacia estaban formadas por personas que en su mayoría no eran judías. Estas personas que no son judías en el Nuevo Testamento, en la Biblia, son llamadas gentiles. Nosotros también somos gentiles. Somos personas que no tenemos sangre judía. No tenemos esa cultura. Nuestro trasfondo es uno totalmente diferente. Entonces, nosotros también estamos incluidos acá en este grupo de gentiles del que Pablo está hablando en el versículo 8. Y hablando entonces de los gentiles, hablando de nosotros y de aquellas personas de Galacia, Pablo dice en el versículo 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Este es otro punto sumamente importante del argumento del apóstol acá en contra del error que estaban predicando los judaizantes. Los judaizantes pretendían que los cristianos adopten la cultura judía para poder convertirse al cristianismo. Entonces, el apóstol se remonta hasta Génesis 12. Génesis 12 es el pasaje donde Dios le da la promesa a Abraham. Y vemos que esta promesa es una promesa que va mucho más allá de los descendientes sanguíneos de Abraham. Es una promesa que va mucho más allá de las fronteras de Palestina. Es una bendición sin fronteras y sin barreras. Ahora, quisiera aclarar algo que creo que es importante aclarar ahora. No es que en el Nuevo Testamento Dios de repente cambió de opinión. No es que en el Nuevo Testamento Dios dijo, antes yo solo quería incluir a los judíos, ahora cambié de opinión y voy a incluir también a los gentiles. No. Desde un principio Dios tenía en su corazón a las naciones. Por eso es que en Génesis 12, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, parte de esta promesa es de bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Por eso este versículo que estamos leyendo en Gálatas 3:8 dice que las buenas nuevas, es decir, el Evangelio, fue anunciado a Abraham. Y esto es también lo que Jesús enseñó cuando Jesús estaba hablando en Juan 8 y dijo, les voy a leer Juan 8:56, dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. El Evangelio, las buenas nuevas, fueron anunciadas a Abraham de antemano, en la promesa de que todas las naciones serían benditas en él. Un día todas las naciones, no solo los judíos, iban a ser incluidos en el pueblo de Dios. Y en el contexto de este pasaje que estamos estudiando de Gálatas, esa bendición de la que se habla es justamente la bendición de ser declarado justo ante Dios solo por la fe en Jesús. La bendición de que el justo Jesús se hiciera maldición por nosotros, por nuestros pecados, por amor a nosotros. Y nosotros confiando en su obra, depositando nuestra fe en Él, ser declarados justos ante Dios solo por fe. Es la bendición de una justificación sin fronteras y sin barreras. Ahora también es interesante analizar y explicar la palabra naciones que se utiliza acá en este pasaje de Gálatas. Porque naciones en este contexto no se refiere a estados o países como lo entendemos actualmente. La palabra naciones es en realidad una traducción alternativa tal vez o diferente, vendría a ser grupos humanos. Grupos humanos. Este pasaje está hablando de grupos humanos. Está hablando de que en Cristo pueden ser declarados justos ante Dios
Solo por la fe en Él, personas de todos los grupos humanos del planeta. Eso incluye a las comunidades del altiplano, eso incluye a las tribus que viven en las selvas, a las tribus de la Amazonía, por ejemplo. Eso incluye a las subculturas que tenemos en diferentes partes de los centros urbanos actualmente. Cada grupo humano que podamos encontrar en este planeta puede ser bendecido al ser declarado justo ante Dios solo por la fe en Jesucristo. Esa es la promesa que Pablo nos recuerda que el Señor le hizo acá a Abraham. Y la promesa en la que también nos regocijamos nosotros, de recibir esta bendición de Jesucristo y de la salvación en Jesucristo, sin necesidad de que nos hagamos judíos, sin necesidad de que adoptemos esa cultura, como pretendían hacer los judaizantes, como pretendían que los gálatas hagan, adoptando esa cultura judía y circuncidándose y guardando la ley de los judíos, tal vez sujetándose a un estándar religioso que ellos mismos, los judaizantes, estaban imponiendo. Entonces, pensando en esta bendición sin fronteras y sin barreras, es que quisiera mostrarles a continuación un mapa. Este mapa es un mapa que muestra la distribución de los diferentes grupos humanos en el planeta. Cada punto que ven en el mapa es un grupo humano que está distinguido por su propia cultura, su propio idioma, su propio contexto. Nuevamente no son naciones, sino es grupo humano en el sentido más amplio de la palabra, como se usa acá en el Nuevo Testamento. Y bueno, estos grupos humanos, si se fijan, tienen diferentes colores. En color rojo están los grupos humanos que se consideran no alcanzados por el Evangelio. En verde oscuro están los grupos humanos que se consideran alcanzados por el Evangelio y naranja, amarillo y verde claro son las escalas intermedias, ¿no? De mínimamente alcanzado, superficialmente alcanzado y parcialmente alcanzado. Ahora, ¿qué significa alcanzado? No significa un grupo humano alcanzado, no significa, de acuerdo a esta escala, no significa que todos en ese grupo humano sean cristianos o que todos en este grupo humano hayan creído en el Evangelio. No, significa que este grupo humano es un grupo humano que dispone y tiene ya iglesias, denominaciones establecidas, tiene ya movimientos de discipulado que son capaces de autorreproducirse y son capaces de alcanzar a otros. Entonces, en ese sentido, los grupos humanos alcanzados son como, por ejemplo, en nuestro país un grupo humano que se considera alcanzado son los aymaras. Eso no quiere decir que todos los aymaras de nuestro país sean cristianos, pero es un grupo alcanzado en el sentido de que existen iglesias de habla aymara, tienen la Biblia en su idioma y cuentan con movimientos de discipulado que pueden autorreproducirse y pueden alcanzar a otros grupos y a otras personas. En ese sentido, un grupo humano no alcanzado es, por ejemplo, los tibetanos de la región central del Tíbet, en China, donde existe un 0.03% de cristianos evangélicos. Este grupo no cuenta, al igual que otros, con diversidad de recursos cristianos en su idioma, con diversidad de iglesias, movimientos de discipulado. Este grupo humano del Tíbet no cuenta con un movimiento cristiano que pueda autorreproducirse y que pueda alcanzar a este grupo y que pueda alcanzar a otros grupos. Entonces, así es un grupo humano no alcanzado. Ahora, ¿por qué estoy tomando el tiempo para explicarles este mapa y esta forma de ver a los grupos humanos? Y la razón es porque la promesa a Abraham que Pablo recuerda en Gálatas 3:8 era de bendecir a cada grupo humano del planeta, es decir, a cada uno de estos puntitos que ven en el mapa. Y es una promesa del Señor que cada uno de estos grupos humanos van a ser bendecidos en Jesucristo. Cada uno de estos grupos, cada uno de estos puntitos en Jesucristo tienen acceso a la salvación, a ser declarados justos ante Dios solo por la fe. Esta bendición que rompe fronteras y rompe barreras. Y bueno, es hermoso pensar que un día cuando lleguemos al cumplimiento de esa promesa,
tal vez vamos a ver este mapa y todos los puntitos van a estar en verde oscuro, ¿no? Porque el Señor va a cumplir su promesa de alcanzar a todas las naciones, a todos los grupos humanos del planeta con el Evangelio de Jesucristo. Bien, voy a quitar ahora el mapa. Para ir redondeando ya la idea central de esta segunda parte del sermón de hoy. Permítanme leerles una paráfrasis que hice en mis propias palabras del versículo 8. No es una traducción alternativa porque yo no soy un experto en griego. Es simplemente una paráfrasis, es decir, el versículo dicho en mis propias palabras es un ejercicio para ayudarme a mí a interiorizar la idea de este versículo y espero que también pueda ser de utilidad para ustedes. Entonces, permítanme ponerla acá en pantalla. Esta es la manera en la que en mis propias palabras yo pondría el versículo 8. La Biblia, anticipando que Dios iba a declarar justos por la fe a personas de todo grupo humano, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditos todos los grupos humanos. En medio de esta nueva coyuntura global que estamos viviendo en nuestro país y en todo el mundo, esta nueva coyuntura debido a la pandemia en la que nos encontramos, pensando en este pasaje, pienso que tenemos una oportunidad y un desafío. Comencemos con la oportunidad. Ahora que nuestros edificios están cerrados, ahora que nuestras estructuras de ministerio y de funcionamiento como iglesia se han vuelto virtuales, varias de las barreras raciales y sociales que antes podían evitar que una persona vaya a la iglesia, ahora han quedado derribadas. Tal vez antes había barreras que podían haber evitado que una persona siquiera ponga un pie en nuestras iglesias. Puede que personas que antes no se hubieran atrevido a poner un pie en nuestras iglesias ahora tengan la facilidad de ver estas transmisiones y estos cultos que varias de las iglesias cristianas estamos haciendo. Esta es una oportunidad que nos permite a que personas sumamente diferentes que tal vez en el pasado se hubieran sentido juzgadas o discriminadas puedan estar ahora siendo parte de esta reunión virtual sin sentir las miradas que los juzgan y los discriminan de otras personas religiosas. Si es que tú eres una de esas personas, te doy gracias por haberte unido a esta transmisión. Te agradezco por haberte tomado el tiempo y estarte dando el tiempo para escuchar este mensaje y para considerar estas palabras de la Biblia. Te animo a que consideres seriamente el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio de Jesús, que siendo justo llevó mi castigo, llevó nuestro castigo en la cruz, para que nosotros, solo por la fe en Él, podamos obtener la justificación, el perdón de los pecados, ser declarados justos ante Dios, vida eterna, una relación con Dios Padre y poder disfrutar de esa bendición de Jesús. Ahora, esa es la oportunidad entonces, y en ese sentido les animo a todos que puedan estar compartiendo estas transmisiones, los devocionales que los ancianos hemos estado haciendo cada día. Creo que cada día son lindas oportunidades que pienso que de alguna manera pueden romper ciertas barreras que antes podían haber estado ahí. Ahora, además de una oportunidad, les decía que tenemos, bajo esta nueva coyuntura y a la luz de este pasaje, un desafío. Ahora que las fronteras de muchos países están cerradas y es prácticamente imposible viajar, como iglesia cristiana en todo el mundo estamos enfrentando el desafío de qué hacemos entonces ahora para llevar el mensaje de Jesús a los grupos humanos del planeta que todavía no han sido alcanzados por el Evangelio. Ahora, no pretendo ahora dar una respuesta a esta pregunta. Creo que es una pregunta muy compleja y siento que no tengo la respuesta.
pero quiero ponerla sobre la mesa para que cada uno la considere y la consideremos como iglesias también, como iglesias cristianas. ¿Será que hay alguna manera en medio de esta pandemia y esta coyuntura que estamos viviendo? ¿Será que hay alguna manera en la que todavía podemos hacer esfuerzos para llegar a los no alcanzados? ¿O tal vez será que este es un tiempo más para reenfocarnos, reenfocar nuestras prioridades, reevaluar lo que hemos estado haciendo y prepararnos para cuando las cosas se abran más? No sé, no tengo todas las respuestas, pero los animo a todos a considerar estas preguntas y ver si hay algo que deberíamos estar haciendo o evaluando o reenfocando o planificando. Entonces simplemente quiero dejar este desafío. Bien, entonces quisiera simplemente ya ir resumiendo todas las ideas de este sermón para terminar en esta mañana con la prédica. Y hemos visto hoy el tema de ser declarado justo ante Dios. Declarados justos solo por la fe en Jesucristo y declarados justos sin fronteras ni barreras. Creo que este es un recordatorio de lo abierto del mensaje del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje que está abierto para cualquier persona. Entonces, para todos los que estamos en esta transmisión ahora, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho o cuál sea tu contexto, el mensaje de Jesús es para ti, el mensaje de Jesús es para mí. Y ambos podemos ser declarados justos ante Dios, justificados. Porque Jesús el justo, por amor, fue castigado en la cruz por nosotros los injustos. Y Él resucitó, venció y nos ofrece vida eterna. Te animo a que consideres este mensaje. Vamos a terminar este sermón orando. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque encontramos el recordatorio de que tú justificas a personas rompiendo barreras, rompiendo fronteras, solo por la fe en Jesús, solo por la fe, al igual que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros también podemos creer, tener fe en ti y ser declarados justos ante ti. Te damos gracias y te pedimos que tu mensaje en este tiempo llegue a muchos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú también nos ayudes a actuar con humildad al no cometer los errores que cometieron aquellas personas judaizantes en aquella época, Señor. Y te damos gracias nuevamente porque tú nos das los recursos y la tecnología para poder continuar reunidos y continuar perseverando en tu palabra, aún en medio de esta crisis que estamos viviendo. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.